Cuando vimos control de flujo, no explicamos evaluate. Vamos a ver. Tenemos en la working un campo de una posición numérico que se llama día de la semana y otro campo de 10 posiciones alfanumérico que se llama nombre del día. Lo que vamos a hacer con este programa es que el usuario ingrese en día de la semana un número y nosotros se lo vamos a traducir en el correspondiente día de la semana. Entonces tenemos un display que le pide al usuario que ingrese un número del 1 al 10, inmediatamente lo va a aceptar. Nosotros teníamos declarado día de la semana y así va a trabajar el evaluate. Evaluate día semana, que es la variable 01 que tenemos declarada acá y que es la que recibe el número de día que queremos traducir. Entonces, una vez que lo recibió, hace lo siguiente. Cuando es 1, when 1, mueve lunes a nombre del día. Cuando es 2, mueve martes. When 2, move martes to nombre del día. When 3, move miércoles to nombre del día. Y así sucesivamente. Cuando llega al número 7, when 7, mueve domingo a nombre del día. Y esto es muy importante, los nombres del día tenían que estar, los números de día tenían que estar entre 1 y 7. When other, cuando es otro, mueve error, no es el valor esperado, e imprime, cuando finaliza el evaluate, imprime el número de día y si es error va a aparecer error porque se lo movió al mismo campo nombre del día. Fíjense la importancia de esta evaluación, de este control de flujo. Es claro, es muy limpio, es muy prolijo y muy autodocumental. Es fácil de entender para cualquier otro programador que tenga que modificar este programa. Y además de ser fácil de entender, en la misma sentencia hicimos la validación de los datos, es decir, nosotros esperábamos un número para día de la semana entre 1 y 7. Al no ser entre 1 y 7, ya lo validó y lo rechazó. Este ejemplo lo vamos a ver ahora reflejado en el programa donde vamos a explicar todas las variables que se pueden usar en un programa COBOL. Ejecutamos el programa, ingrese un número de la semana, por ejemplo, el número 4, y dice, el número de día ingresado es jueves. Lo ejecutamos otra vez. Vamos a poner un número inválido y nos dice error. Bueno, eso es todo. Lo vemos ahora en el próximo programa donde vamos a ver todo tipo de variables y les voy a enviar el programa calculadora que ya vimos en otro video, pero corregido con la función evaluate, modificado con la función evaluate. Clase 14, variables. Vamos a ver todos los tipos de variables que se utilizan en COBOL. Sobre este mismo programa que están viendo, vamos a declararlas todas y vamos a ejecutar algunas sentencias para ver cómo se reflejan en la edición de campos. Pero antes quería comentarles algo que no vimos hasta el momento, que es que dentro de la configuration section vamos a declarar una sección llamada special name y dentro de special name decimal point is coma. ¿Para qué sirve esta sentencia? Esta sentencia es para invertir la edición americana. Es decir, habrán notado que es donde hay puntos salen comas y donde hay comas salen puntos y con esto se invierten y sale la edición a la usanza nuestra. Bueno, todas las variables se declaran dentro de la working storage section. Vamos a tener una variable que se llama operación,
alfabética de una posición que está inicializada con espacios, que es donde vamos a recibir en el programa la operación que queremos realizar. Las variables que estamos explicando pueden estar declaradas a nivel 0,1, en subniveles o a nivel 77. En este caso tenemos una variable alfanumérica de 10 posiciones, donde le dimos un valor para mostrar cómo se comporta, donde tenemos mayúsculas, números, minúsculas, todo mezclado, porque es una variable alfanumérica. La variable alfabética acepta únicamente letras, ya sean mayúsculas o minúsculas. Acá tenemos declarada una de 10 posiciones, ¿m? Y tenemos letras mayúsculas y minúsculas. Variable numérica. Bueno, acá tenemos una variable de 5 posiciones numéricas y 2 decimales. Es decir, se declara de esta manera. Las primeras 5 posiciones son enteros. El programa, cuando reconoce la V o la B corta, como quieras llamarla, de ahí en adelante considera decimales. Para mostrarlo, le dimos un value con una cantidad con 2 decimales. La misma variable, el mismo tipo de variable numérica, pero con signo. Es decir, ¿cuál es la única diferencia? Una S adelante de declaración. De esta manera podemos ingresar el signo tanto en el campo de ingreso que después se va a reflejar en la impresión del campo. Dos variables muy particulares, la numérica hexadecimal y la numérica comprimida. Bueno, nosotros usamos el sistema decimal, que son 10 dígitos, de 0 al 9. La variable hexadecimal utiliza 16 dígitos. Cuando llegamos al 0, al 9, no tenemos más dígitos y la completa con las letras sucesivas del abecedario. Bueno, ¿por qué es esto? Esto es para ver la segunda etapa, pero lo tienen que saber. Lo tienen que saber, es transparente para la programación. Ustedes cuando se encuentren una variable numérica comprimida, vean que el value se le da como a las otras variables numéricas sin ningún problema y ya van a ver cuando la imprimimos que se va a imprimir de la misma manera. Es un proceso interno que hace. ¿Por qué lo tenemos que ver? Porque se lo van a encontrar. Porque hay programas COBOL viejísimos que era muy usual usar este tipo de definiciones y si tienen que hacer mantenimiento de algún programa, tienen que saber de qué se trata. Y lo mismo va a pasar con la variable numérica comprimida. La variable hexadecimal, después de definir la cantidad de posiciones, los decimales, demás, lleva un complemento, comp, antes del value, que es la que la define como hexadecimal. Como la variable que le sigue, la comprimida, tiene un comp3, que es la que la define como comprimida. ¿Por qué una variable comprimida? Bueno, los programas viejísimos, los mainframe viejísimos, tenían que hacer un uso exquisito de la memoria. Era muy escasa la memoria que tenían los ordenadores, las computadoras. Entonces, que las variables numéricas estén comprimidas era lo más normal. Había programas enteros donde todas las variables numéricas estaban definidas como comp3. Variables de edición. Bueno, estas son las variables que se van a reflejar tanto en los displays como en las impresoras. Por eso, variables de edición. Tenemos, por ejemplo, una variable numérica donde los dígitos están representados por zetas
ya tiene puestos los puntos de separación cada 3 dígitos y tiene un 9 como las variables numéricas, 1 nada más, el primero, la coma y 2 decimales, y un signo negativo al final. Entonces, si se puede poner el signo negativo al principio o al final. Cuando nosotros hagamos la impresión de este campo, va a aparecer con el negativo a derecha. Después el Valoé sí se hace con el negativo a izquierda, pero se va a imprimir con el negativo a derecha si es que lo definimos de esta manera. Otra manera de definirlo, que más o menos trabaja igual, es que en vez de zetas, todos signos negativos. Entonces, sea cual sea la cantidad de dígitos enteros, va a suprimir todos los ceros a izquierda y va a poner el signo negativo a izquierda. El Valoé lo vamos a definir de la misma manera que todos los otros. Como verán, todos los Valoé le di lo mismo, así pueden comparar cuando los vayamos a izquierda del valor. Acá tenemos un ejemplo bastante significativo de cómo representar una fecha o cómo representar líneas de impresión que a la vista del usuario estén bien diseñadas. Hay una variable que se llama filler, que no es ni más ni menos que un relleno. Por ejemplo, acá tenemos una variable 01 fecha, que tiene su nivel 05 día, otro nivel 05 filler, 05 mes, 05 filler, 05 año. Bueno, el día, 2 posiciones, bueno, va a tener acá en este caso un valor 0,1. El filler, una posición, Valoé barra inclinada. El mes, 2 posiciones, lo ponemos con valor 0,0, 0,6. Otro filler de una posición, Valoé barra inclinada nuevamente, y después el año de 4 posiciones con Valoé 2023. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que los fillers van a separar los campos representativos con una posición y una barra, como está declarado. Pero la aclaración es la siguiente. Filler son valores fijos tal cual como los representamos. Es decir, yo en la Procedure Division no puedo modificar el valor del filler. Si yo declaré acá que va a llevar una barra y quiero poner un guión, no lo puedo hacer. Tiene que estar representado en el nivel que corresponde y con su valor correspondiente. Ahora lo vamos a entender más cuando usemos el filler como espacio. Bueno, vamos a hacer una aclaración que creo que no hice hasta el momento. Cuando hablamos de subniveles, por ejemplo, en este caso tenemos el subnivel 01, el nivel 01 fecha, y luego los subniveles 05, podemos el 05 después llevarlo a un subnivel 10, 12, 15, lo que sea. Pero el valor del subnivel no puede ser mayor a 49. El tope de un subnivel de una variable es 49. Ahora, cuando veamos la ejecución del programa, vamos a comprender más cómo trabaja el filler, en este caso de la variable fecha. Pero miren, ahora lo vamos a ver en una línea de impresión. Es decir, una línea de impresión que puede ser representada por pantalla, pero que va a ser muy significativa cuando imprimamos directamente, cuando hagamos una impresión en papel por medio de una impresora. Vamos a poner un ejemplo acá que es nombre, 10 posiciones, un valor Raúl, un filler de 5 posiciones, Valoé Space. Luego, un subnivel apellido de 10 posiciones, Valoé González. Y luego, un subnivel 05 filler también de 5 posiciones, Valoé Spaces. Y luego, Space, y luego
el apellido con valor de disposición es García. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando displayemos o imprimimos esta variable línea impre entre cada subnivel, nombre, apellido, apellido 2, va a ser 5 espacios de separación. Bueno, la procedure division tenemos una etiqueta ingresa, diferentes display, donde le dice que ingrese qué grupo de variables quiere displayar o quiere imprimir, y le dice que si ingresa una A mayúscula va a displayar el grupo alfabético o alfanumérico y alfanumérico, con una N en numérico, con una E mayúscula edición y con una S mayúscula finalizar. Tenemos dos displays de relleno acá para ir separando operación por operación, con una línea, una flecha. Y acepta el campo operación que lo habíamos definido al principio de la Working Storage Section, de una posición para recibir el valor de ingreso. Inmediatamente después de aceptar la operación, hace un perform decide. Hacemos un perform decide. La etiqueta decide, entonces ejecutemos un evaluate, como lo vimos, donde pregunta cuando A la mayúscula es igual, cuando operación es igual a A, displaya la variable alfanumérica, displaya la variable alfabética. Y luego inmediatamente hace otra vez un perform ingresa para que solicitarle al usuario qué otro grupo de valores quiere displayar. Cuando es n, displaya la variable numérica y la variable numérica con signo. Y después displaya la variable comp y la variable comp3. Y vuelve a hacer un ingresa para que cuando le ingrese una E, quiere decir que diga, cuando sea A no va a ser, cuando sea N no va a ser, si ingresó una E va a displayar numérica EDI, la variable EDI, que es la de supresión con signos negativos a izquierda, numérica EDI es con supresión de ceros a izquierda, pero sin el signo izquierda. La fecha, tal cual como la vimos, con su filler que es la barra inclinada para separar día, mes y año. Y acá hacemos 3 displays de lo mismo, de la línea de impresión que está separada por 5 espacios numéricos, el nombre del apellido y del segundo apellido. Lo hice 3 veces para que se vea más claramente el valor que va a tener cuando usemos una impresora y queremos diseñar un listado legible. Vuelve a hacer un perfor ingresa, y bueno, cuando el usuario ya por último ingrese una S, finalizará el programa porque dice, when S display finaliza, stop run. Si no ingresó ni una N mayúscula, ni una E mayúscula, ni una S, es error, entonces dice when other display, grupo inválido, y vuelve a ir a ejecutar la rutina ingresa. Bueno, vamos a ejecutarlo para verlo un poco más claro. Ejecutamos el programa y acá tenemos que nos está solicitando, bueno, ingrese el grupo de variables que queremos ver. Como habíamos visto en el programa, tenemos 3 grupos, el alfabético y alfanumérico, numéricos, variables de edición y bueno, y finalizar. Vamos a tipear una A mayúscula, que significa que me va a displayar
los alfabéticos y alfanuméricos. Y acá lo tenemos, lo podemos ver acá, que ha displayado en el alfanumérico la mezcla de mayúsculas, minúsculas y números, y en el alfabético solamente letras, mayúsculas y minúsculas, tal cual como le habíamos puesto en su respectivo valor. Vamos a probar ahora los numéricos con N mayúscula y vemos acá que tenemos que ha displayado numérica de 5 posiciones, coma más 2 posiciones, es el primero que estamos viendo acá, todos con su respectivo valor. El que el siguiente es con signo, y ven que puso el signo más a izquierda, como corresponde según la definición. Luego tenemos el com, aquí, y vemos que respeta el valor tal cual, por más que com sea un campo, una variable hexadecimal. Y luego tenemos el com3, que es la variable comprimida, que le habíamos puesto signo, y por eso pone también el signo a izquierda, perdón. Bueno, ahora vamos a ver lo más interesante, que es la variable de edición. Y vemos que ha editado el número numérica EDI. EDI era el que habíamos definido con zetas a izquierda y con signo a derecha. Y lo respetó como corresponde, y ahí está el signo a derecha y la supresión de ceros a la izquierda. Y tenemos la variable EDI, que era, en vez de z para suprimir, usábamos el signo menos, y entonces el resultado es que pone el signo a izquierda, suprimiendo todos los ceros. La fecha, tal cual como la definimos, puso las barras donde estaba el filler con su respectivo valor barra inclinada. Y acá viene el tema de la línea de impresión, donde teníamos un filler de 5 posiciones para separar el nombre del apellido y otro filler de 5 posiciones para separar el primer apellido del segundo apellido. Bueno, Raúl tiene 4 posiciones. El campo era de 10. Quiere decir que como es un campo alfabético, rellena las posiciones que no tienen asignado valor con 6 espacios, más 5 que le asignamos del filler, va a generar una separación de 11 posiciones entre el nombre y el apellido. Como el filler es de 5, cuando tengan diferentes nombres y diferentes apellidos van a salir todos correctamente encolumnados, porque va a rellenar a derecha con espacios hasta que se termine el campo y ahí inserta el filler. Bueno, vamos a probar la validación, es decir, vamos a ingresar un campo no contemplado y dice grupo inválido. Puse una H en vez de lo que me pedía, grupo inválido, y vamos a finalizar poniendo una S y finaliza el programa.